Bien, empezaremos con la exposición del trabajo de investigación formativa que lleva por título la preparación de briquetas para el análisis cuantitativo y cualitativo. Cabe destacar principalmente de que para poder nosotros llevar un proceso metalúrgico, ya sea de flotación, de lixiviación o algunos como que estén basados en la pirometalurgia, principalmente se tiene que realizar un análisis microscópico de la mena o del mineral que quisiéramos obtener como concentrado. Esto nos va a ayudar para poder entender cuál es el grado de liberación o qué tanto vamos a recuperar del metal valioso para ver si es rentable realizar un proceso hidrometalúrgico en él, o tal vez es necesario utilizar otros procesos para poder obtener un concentrado y optimizar este proceso. A continuación voy a pasar con mi compañero Ángelo, quien nos brindará una introducción del tema. Para iniciar la introducción, tengamos en cuenta que para un estudio exhaustivo de los minerales dentro de las menas de una manera eficaz, lo podemos realizar mediante las briquetas, siendo este un producto o material donde se llega a compactar el concentrado de mineral para poder así observar mediante el microscopio los diversos aspectos y características a mayor profundidad. Aspectos que serán de gran utilidad para los diversos estudios, tanto cualitativos y cuantitativos, que se realizarán posteriormente, siendo el análisis cuantitativo buscar la cantidad de los diferentes minerales, mientras que el análisis cualitativo se centra en la identificación de minerales. Sin embargo, la elaboración de unas buenas briquetas será muy crucial para poder realizar estos análisis y así buscar unos resultados muy eficaces, y al final poder llegar a ver si el mineral es rentable o no. Ahora pasemos a lo que es el planteamiento del problema. Tanto las briquetas como los laminados de minerales son ampliamente utilizados en diversas industrias, la cual lo usaremos para poder reconocer los minerales mediante los microscopios. Aquello ayudará considerablemente a poder ver y analizar qué proceso se va a utilizar para poder obtener el mineral valioso de la ganga. Por otra parte, tengamos en cuenta que la falta o un mal análisis cuantitativo y cualitativo puede dificultar el reconocimiento de las características de los minerales, donde ya no se podrá esperar una eficiencia en los procesos metalúrgicos. Ahora pasamos al siguiente. Ahora nos planteamos 4 preguntas, la primera es: ¿cuáles son los minerales presentes que pueden ser identificados y cuantificados a partir de la elaboración de briquetas y su observación microscópica? ¿Qué diferencias se observan en la composición mineral de distintas muestras elaboradas en briquetas? ¿Cuál es la funcionalidad o finalidad de la elaboración de briquetas para el reconocimiento de minerales? Y por último ¿cuál es la influencia de la elaboración de briquetas en la observación microscópica de los minerales? Ahora pasamos con los objetivos. Para ello tenemos un objetivo general y 3 específicos. El objetivo general, la cual engloba todo, es realizar un análisis cuantitativo y cualitativo de los minerales presentes en las menas a partir de la elaboración de briquetas para identificar y cuantificar su composición mineral. Entre los específicos tenemos elaborar briquetas a partir de muestras de minerales y preparar estas briquetas para un análisis microscópico. El segundo es identificar y cuantificar los minerales presentes en las briquetas utilizando técnicas de microscopía óptica y electrónica. Y por último tenemos comparar la composición mineral de diferentes muestras de minerales elaboradas en briquetas. Ahora le paso a mi compañero. Continuando y abarcando lo que sería una parte del marco teórico, tenemos en primer concepto lo que serían las menas, que son un tipo de mineral el cual contiene la cantidad de un elemento, normalmente un metal, como para que su extracción y procesamiento sean económicamente viables. Esto se refiere a que la mena, desde el punto de vista metalúrgico, contiene 2 partes. Una, la cual tiene el mineral que se hace extraer y el cual es económicamente factible, y la otra que contiene las impurezas y el mineral no deseado, como en este caso sería la ganga. Luego tenemos las briquetas, aquellos bloques compactados que contienen las partículas finas del mineral y también los residuos metálicos, los cuales se unen utilizando aglutinantes y sometiéndose a altas presiones. Esto facilita la manipulación y procesamiento de materiales en las industrias metalúrgicas. Dando paso a lo que sería el procedimiento para dar y elaborar las briquetas de manera respectiva, como primero tenemos el chancado y la molienda, aquel proceso donde reducimos las rocas de mineral de tamaño considerable a partículas mucho más pequeñas a través de máquinas trituradoras. Luego de ello pasamos a una fase de homogeneizado y cuarteo,
donde mezclamos y combinamos cada uno de los materiales molidos y aseguramos una distribución consistente de cada componente a partir de 4 sectores, los cuales servirán para dar al lugar una muestra representativa del mineral. Como tercero tenemos la fase de deslamado. Para ello aquí tenemos presentes 5 técnicas de deslamado, las cuales aseguran una correcta separación de los materiales impuros del material que queremos extraer, en este caso el mineral. En primera técnica tenemos la sedimentación, luego aparece la centrifugación, la flotación, la filtración y el tamizado. En nuestro caso utilizamos el tamizado, empleando una malla fina del número 400 para filtrar la muestra y retirar las partículas de arcilla de otros materiales cuyo tamaño excede al diámetro de la malla. Luego de ello, se pasa a la compactación de las briquetas. Para ello, hemos utilizado aglutinantes y aditivos. El material principal, el cual utilizamos y que ha sido vital para la elaboración de esta briqueta, ha sido la resina. Como aglutinante, utilizamos lo que es un catalizador y como un aditivo el cobalto. Esto con el fin de acelerar el proceso de solidificación de la resina dentro de la muestra de mineral y que la briqueta se realice con el menor tiempo posible. Después de ello tenemos una fase de desbaste y lijado. Durante esta fase debemos tener en cuenta un procedimiento respectivo, como puede ser el lijado inicial, la producción de los granos, la técnica de lijado, la inspección de la superficie y la limpieza. Esto se refiere a que durante la realización del lijado respectivo y el pase de desbaste a cada una de las briquetas, hemos tenido que usar diferentes tipos de mallas, yendo de la malla más gruesa a la malla más fina, además de estar suministrando a la briqueta un rocío de agua constante con tal de que las impurezas y la suciedad producto del lijado a través de cada una de las lijas fuera siendo eliminada. A su vez también tenemos que tener en cuenta factores claves como pueden ser la presión aplicada, el tamaño de grano y la dirección del lijado. En nuestro caso utilizamos un movimiento perpendicular a la lija mientras le rociamos el agua y a su vez cada briqueta fue pasada alrededor de cada una de las lijas, yendo de un tamaño de 50 hasta 1200, en donde cada una de estas se pasó alrededor y aproximadamente de 30 repeticiones. Y por último tenemos la fase del pulido final, en la cual, utilizando una máquina pulidora y alúmina en nuestro caso, hemos logrado realizar una superficie totalmente lisa y reflectante, la cual no tenga rayas, ningún defecto. Con esto se refiere a las porosidades, a la suciedad de cualquier mineral contaminante que impida la observación final a través del microscopio. Los factores claves que tenemos que tener en cuenta en el pulido final es el tipo y tamaño del abrasivo, en este caso la alúmina, la presión y la velocidad del pulido y la lubricación adecuada. Durante esto se realiza una preparación respectiva de la muestra, procediendo con un pulido inicial en la máquina pulidora, a subir la progresión de abrasivos más finos, el control de la presión y la velocidad, que fue constante, limpieza e inspección referente al rocío constante de agua y el pulido final. Y como puntos importantes a considerar al finalizar la briqueta, debe tener cada una de estas características. En primera tenemos que la muestra debe presentar un ángulo de reflexión constante al observar al microscopio de luz reflejada, esto por el aspecto del índice de refracción que tienen diferentes minerales. A su vez también la muestra no debe tener rayaduras, ni porosidades, ni grietas como se dijo anteriormente, y la contaminación en la muestra observada debe ser la mínima. Pasando a mi compañero, él les explicará los métodos de análisis mineralógico. Empezamos con lo que es el análisis cuantitativo. El análisis cuantitativo se centra en determinar la cantidad o concentración de los distintos minerales presentes en una muestra de una mena. Entre ellos tenemos la técnica por la difracción de rayos X, que este análisis cuantitativo por DRX es una técnica que permite determinar la cantidad relativa de diferentes fases cristalinas presentes en una muestra. Pasamos a lo que es espectrometría de fluorescencia de rayos X, que es una técnica analítica utilizada para determinar la composición elemental de una muestra. Pasamos a lo que es el QuestCam. El QuestCam es una evaluación cuantitativa del microscopio electrónico de barrido, que implica el uso de la
microscopía de rayos X de dispersión de energía. También es una técnica avanzada que proporciona un análisis mineralógico cuantitativo detallado de una muestra. Pasamos a lo que es transmisión de electrones, que es una técnica para analizar materiales a niveles nanométricos mediante la preparación de una muestra, transmisión de electrones, análisis cuantitativo e interpretación de datos. Pasamos a lo que es el análisis cualitativo. El análisis cualitativo principalmente se enfoca en identificar la presencia de diferentes minerales en una muestra de una mena sin necesariamente determinar sus concentraciones exactas. O sea, esto quiere decir que solamente es a lo que tú puedes ver o a lo que se ve nada más en la imagen, ¿no? A punto de vista. Pasamos a lo que son difracción de rayos X, que nosotros al incluir los rayos X sobre un material cristalino, estos se difractan y generan un patrón característico. Este patrón, como ya se mencionó, es una huella digital única en cada sustancia cristalina. Pasamos a lo que es microscopía óptica. Esta técnica principalmente se usa para identificar las características de un mineral, como viene a ser su color, hábito, fractura, dureza, etc. Es una identificación preliminar del mineral. El microscopio de luz reflejada. Principalmente esto se usa para lo que son los minerales opacos, lo que permite observar minerales que no permiten el paso de la luz. Pasamos a lo que es el QuestCam. El QuestCam principalmente se basa en la información sobre la composición elemental, que combina algoritmos de identificación de mineral para obtener mapas más detallados y cuantificar la presencia de diversos minerales en la muestra. Lo que es el microscopio electrónico de barrido permite observar la forma, tamaño, textura y presencia de poros y otras características más que este llega a presentar. Ayuda a identificar el tipo de mineral y comprender los procesos de formación y alteración. Pasamos a lo que es la importancia del análisis cuantitativo. Este análisis cuantitativo es crucial porque nos permite determinar la concentración exacta de elementos o compuestos, lo que es esencial para garantizar la calidad y consistencia en productos y procesos, lo que ofrece una base sólida para tomar decisiones basadas en datos concretos, o sea, mejorando la eficiencia y efectividad en diversos campos como la industria y ciencias que llegan a existir. Pasamos a lo que es el análisis cualitativo. El análisis cualitativo es lo que tú puedes llegar a observar a simple vista nada más. No se aplica ningún proceso, un proceso amplio se puede decir. Ahora pasamos a lo que es el procedimiento o experimentación. Como vemos en la imagen 1.1 estamos pesando lo que son 10 gramos de cada mineral, que viene a ser esfalerita, calcopirita y galena. También después pasamos a lo que es el proceso del deslamado, que es separar las partículas menos densas del concentrado que se está evaluando. Después en la imagen 1.5 se observa que estamos metiendo la bandeja con cada concentrado para su respectivo secado. En la imagen 2.1 se observa que estamos que se está lubricando con vaselina lo que viene a ser el tubo, como tanto también el vidrio. En la 2.5 ya echamos lo que es ya se llegó a agregar el concentrado y también la resina para después poder poner el concentrado en el tubo que se está lubricando. En el 2.9 se está creando solamente una mezcla de resina y catalizador para que podamos, más que nada es por estética, para que se pueda observar el nombre del mineral que tú estás realizando. Pasamos al procedimiento experimental de lijado de briquetas, que principalmente consiste en tomar la briqueta y deslizar de arriba hacia abajo con un respectivo intervalo de tiempo. Cuando se culmina ese tiempo de deslizado, se hace girar 90 grados para
seguir haciendo el mismo proceso, que se empieza desde la lija más gruesa a la lija más fina, que sería la 1000. Después, el proceso experimental del pulido. Como bien se observa, después de terminar el proceso de lijado, estas briquetas se llegan a meter en la máquina pulidora con la lúmina para que éste pueda eliminar las últimas rayas del proceso de lijado, para que esto no nos pueda llegar a interferir en la observación del microscopio. Y en el 4.3 son las muestras finales pulidas ya después de realizar dicho proceso. Ahora le paso a mi compañero Jonathan para que continúe con la exposición. Bien, una vez finalizada el proceso de compactación y elaboración de la briqueta, pasamos a los datos de observaciones. Cabe destacar que los datos de observaciones van a ir dirigidos y direccionados a cada proceso que se tuvo que realizar hasta llegar a la compactación final de la briqueta. Empezamos por la etapa post-deslamado. Nuestras muestras después de deslamado redujeron un poco de su contenido. Esto principalmente es a causa de que hubo un porcentaje de impurezas y partículas finas que fueron eliminadas. Es decir, cuando nosotros pasamos el proceso de deslamado por medio del tamizado con chorros de agua constantes, hemos reducido la cantidad o hemos reducido el contenido del mineral, porque las partículas que serían las que no nos sirven, como las gangas, que están normalmente formadas por silicatos y óxidos, han ido separándose poco a poco. Por otra parte, la coloración de las muestras de cada mineral se percibieron en un color muy intenso tras el deslamado. Como ya mencionamos, esto es a causa de la eliminación o de la mitigación de las partículas que no nos sirven. Luego pasamos a la etapa post preparación y compactación de briquetas. La briqueta obtenida nos resultó resistente y muy compacta, lo que nos indica que hubo una buena cohesión entre las partículas minerales. Esto va a reflejar en una mayor resistencia a la compresión de las briquetas. Aparte de esto, adquirimos diversos beneficios, como por ejemplo que las briquetas soporten el manejo y el transporte sin desmoronarse, lo que nos indica, o de alguna u otra manera nos hace notar, de que las briquetas son resistentes a la acción de la atmósfera y la temperatura, a temperatura ambiente obviamente. Las briquetas presentan grietas o rajaduras en la superficie del mineral, las cuales tendrán que ser eliminadas en los siguientes procesos. Como ya se mencionó, en el proceso de compactación de briquetas han habido imperfecciones, como las cuales han aparecido estas grietas y rajaduras o hendiduras, que pues ante la observación microscópica, es decir, ante poner la briqueta en el microscopio para observarlo, van a entorpecer mucho esta observación, haciendo que no se vea nítida. Por ello, se tiene que subsanar estos errores en los procesos siguientes. La briqueta presenta una gran estabilidad térmica a temperatura ambiente, como ya mencioné anteriormente. Se puede percibir un aumento en la densidad aparente de la briqueta, y los sectores de la briqueta tienen un color homogéneo y definido, lo cual nos indica que hubo una correcta dosificación y distribución de lípidos. Esto es esencial para poder tener nuestra briqueta compacta sin imperfecciones. Pasamos a las características post-lijado o desbaste. Las briquetas ahora se volvieron más notablemente uniformes y planas después del lijado del desbaste. La finalidad de haber realizado este proceso ha sido reducir las rayas, hendiduras, grietas, entre otras incrustaciones que entorpecerían la observación microscópica de nuestra briqueta. Por eso el siguiente ítem nos dice: se eliminan rayas, hendiduras y otros efectos visibles durante el proceso de lijado y desbaste, lo que resulta en una superficie libre de imperfecciones que facilita la observación. La textura de la superficie se vuelve más homogénea y consistente en toda la briqueta, esto gracias a que hemos pasado desde una lija gruesa, la cual sería la 50 o la 60, hasta la más fina, y hemos llegado de 1000 a 1200. La superficie de la briqueta muestra una homogeneidad en el color y textura después del proceso de lijado y desbaste. Características post pulido. Después de la lubricación con lo que es la lúmina y de que haber realizado el proceso del pulido final, hemos obtenido que la superficie es altamente reflectante en la briqueta, lo que nos va a ayudar, beneficiar y de alguna u otra manera apoyar en lo que es la observación microscópica. De alguna u otra manera nos ha beneficiado en lo que es el ángulo de reflexión entre la briqueta y el microscopio para poder obtener una observación más nítida y detallada de todo lo que hay en la briqueta. Durante el proceso de pulido se eliminan por completo las rayas y defectos superficiales restantes que habían quedado en el proceso de lijado y desbaste. La superficie de la briqueta pulida presenta un brillo y claridad óptimos, y un pulido adecuado de la briqueta mejora la resolución de imágenes microscópicas, como ya lo acabo de mencionar. Bien, una vez terminada nuestra briqueta, las hemos llevado al microscopio metalográfico invertido, el cual tiene un aumento de 10 a 100 aumentos.
Bien, pasamos con la primera briqueta, que es del sulfuro de zinc o esfalerita. Como se puede notar en la imagen, principalmente, vamos a empezar con un análisis cualitativo, el cual nosotros vamos a identificar qué tipo de menas o qué tipo de minerales están presentes en esta imagen. Bien, como se puede observar, la esfalerita va a presentar una coloración ploma. La esfalerita es representada por las letras SP en el microscopio. Va a presentar una coloración ploma, tonificándose a oscuro o tonificándose a negro, un plomo oscuro. Por otra parte, la galena, que va a estar representada por letras GN, presenta una tonificación un poco más clara, como se puede observar en estos puntos. Y por última parte tenemos a la calcopirita, que tiene una coloración dorada, la cual la va a diferenciar tanto de la esfalerita y de la galena. Está representada por las letras CSP. Sin embargo, acá también hay que denotar algunas diferencias. Principalmente va a ser la abundancia o la cantidad de estas partículas, que son de esfalerita, galena y calcopirita, que hay presentes en la imagen. Como se puede observar, hay más abundancia en lo que serían las partículas de esfalerita. Hay una mediana abundancia en lo que serían las partículas de galena y una escasa o casi inexistente abundancia en lo que serían las partículas de calcopirita, lo cual nos va a indicar o nos da indicios para nosotros poder interpretar de qué tipo de mena estamos hablando. Pasamos a la observación del sulfuro de plomo, galena, el cual, como vamos a ver, representa las mismas características, lo mismo. Sin embargo, lo que va a variar va a ser la abundancia. Ahora, en lo que hay más abundancia sería en el caso de la galena, el cual sería la partícula ploma que está tonificándose a blanca, es decir, clarificándose. Hay una mediana abundancia en lo que sería la esfalerita y una casi inexistente o escasa abundancia de lo que sería de la calcopirita, los cuales también nos da indicios o nos da alguna u otra interpretación de que el mineral del que estamos hablando sería el sulfuro de plomo. Pasando a la observación del sulfuro de cobre, la calcopirita, que tiene fórmula QFS2. Aquí, como ya hemos mencionado, solo va a haber variación de lo que sería la abundancia y la coloración, que ya ha sido denotado de alguna u otra manera, se diferencian correctamente. Sin embargo, aquí aparece una nueva partícula, la cual sería la pirita, que está representada por las letras P y Y. Bien, como se puede observar, la pirita tiene una coloración amarillenta pero un poco pálida, es clara pero es pálida, es decir, no tiene tanta intensidad como la tendría la calcopirita. Es la principal señalización o el principal indicio que nos daría para poder diferenciarla de la calcopirita. Ahora la variación de abundancia favorece a la calcopirita y pues decae en lo que sería la esfalerita y la galena. Bien, como habíamos mencionado en los objetivos, íbamos a hacer, estaba estipulado realizar un cuadro comparativo de las menas. Como ya hemos mencionado, tenemos nuestras briquetas, las cuales hemos realizado de esfalerita, de galena y de calcopirita. En la última briqueta hemos encontrado esfalerita, galena, calcopirita con la adicionalidad de la pirita. Bien, la abundancia, como hemos mencionado, en la primera briqueta de la esfalerita, es decir, del sulfuro de zinc, obviamente el sulfuro de zinc, las partículas del sulfuro de zinc eran las más abundantes. La de la galena medianamente abundante y de la calcopirita escasamente. En el caso de la galena o el sulfuro de plomo, la abundancia ahora favorecería a la galena, medianamente abundante sería la esfalerita y escasa la calcopirita. Y en la última briqueta del sulfuro de cobre, QFS2 o calcopirita, pues tenemos que la abundancia ahora favorece a la calcopirita, que serían las partículas de coloración amarillenta doradas o muy intensa. Y la adición de la pirita, que estaría medianamente abundada, ya que está estipulado incluso en su fórmula química, ya que la fórmula química de la pirita va a ser el PS2, o sea, una molécula, un átomo de hierro y 2 de azufre. La coloración de las menas, la esfalerita presenta un plomo oscuro intenso, es decir, de coloración ploma tonificándose a negra. La galena es de plateado o plomo claro, es decir, un plomo clarificándose o tonificándose una coloración blanquecina. La calcopirita sería una coloración amarillenta casi dorada, es decir, muy intensa. En el caso de la última briqueta, de lo que sería la calcopirita, se añadiría la coloración de la pirita, la cual presenta una coloración amarillenta pálida o con poca intensidad. El brillo es una característica muy importante también para poder determinar la identificación de cada mena. La esfalerita es medianamente brillante, la galena muy brillante, la calcopirita brillante y la pirita brillante pero pálida. Las formas o estructuras cristalinas que se han podido determinar mediante un análisis riguroso o una observación rigurosa y detallada van a ser las cúbicas, monoclínicas, triclínicas, romboédricas y amorfas. Y antes de pasar a las conclusiones o a la siguiente diapositiva, tenemos que detallar
que para nosotros poder realizar lo que sería el análisis cuantitativo y así obtener características o datos importantes como serían el grado de liberación, el porcentaje de volumen y masa, el porcentaje de peso, es necesario obtener resultados de un laboratorio el cual también nos brinden datos muy importantes como serían el área y el perímetro para poder obtener nosotros estos datos. Bien, ante la deficiencia de la adquisición de llegar a un laboratorio y obtener estos datos, realizamos solo el análisis cualitativo y para una próxima ocasión sería el análisis cuantitativo. Pasamos a las conclusiones, las cuales va a explicar mi compañero Daniel. Culminando la investigación, pasemos a la parte de las conclusiones y comenzamos con el deslamado, que es un proceso muy importante en lo que respecta a la preparación de briquetas de minerales, ya que nos permite separar en gran parte su contenido de impurezas y partículas finas e inservibles, haciendo que lo valioso e importante esté en mayor concentración. Las muestras luego del proceso de deslamado presentaron una tonificación más intensa, lo cual podemos interpretar que las muestras de los minerales se volvieron un tanto más puras o en mayor concentración. Este proceso demostró tener una gran eficacia y esto pudimos compararlos con un antes y un después con las muestras, las cuales fueron el cobre, el plomo y el zinc. Pudimos visualizar diferencias significativas en la cantidad de sedimentos, arcillas u otras impurezas presentes en las muestras previamente deslamadas en comparación con las no deslamadas. Continuamos con la preparación y compactación de briquetas, en donde la incorporación de resina, cobalto y catalizador nos brindaron beneficios para que las briquetas tengan mayor resistencia, durabilidad y cohesión, haciéndolas más resistentes al desgaste y rotura durante su manipulación y uso que se dio. Pudimos confirmar la importancia de utilizar aglutinantes adecuados, como resinas, junto con aditivos y modificadores para mejorar la cohesión, resistencia y estabilidad de las briquetas. La selección cuidadosa de estos materiales y su dosificación óptima van a ser factores determinantes en la calidad de las briquetas, y gracias a la compactación, la muestra experimenta una reducción en la generación de polvo, mejorando la calidad de aire y contribuyendo a un ambiente de trabajo más saludable. En el lijado y desbaste pudimos eliminar rugosidades superficiales y irregularidades, proporcionando una superficie uniforme y plana. Se eliminó defectos visibles como rayas y hendiduras, mejorando la calidad de la muestra para análisis posteriores. Y gracias a la reducción en la rugosidad superficial que la muestra experimentó, se facilitó una observación microscópica fija. Proseguimos con el pulido, que es un proceso que transforma la superficie de la briqueta en una estructura altamente reflectante y libre de defectos. Nos permitió una visualización clara y precisa de los componentes minerales bajo diferentes condiciones de iluminación. Además, se obtuvo una superficie altamente brillante y de alta resolución, que es ideal para análisis microscópicos detallados. Tanto la homogeneidad en la superficie como la mejora en la reflectividad facilitan la identificación de fases minerales y características específicas de la muestra. A pesar de la eliminación de una capa delgada de material, la integridad estructural y química de la muestra se conservó. Por último, pasamos al análisis cualitativo. En el análisis cualitativo de briquetas, con la ayuda de un microscopio metalográfico invertido, resultó ser efectivo, ya que así pudimos identificar a las menas con sus características específicas, tales como el color y algunas estructuras cristalinas. En el concentrado de sulfuro de zinc, se pudo denotar debido a que existe una gran abundancia de pequeñas incrustaciones de color plateado, casi tonificándose a negro, lo cual indica la presencia de esfalerita. En el concentrado de sulfuro de plomo se puede denotar que existe una gran abundancia de pequeñas incrustaciones de color plateado claro o una variante de plomo tonificándose a blanco, es decir, clarificándose, lo cual indica la presencia de galena. En el concentrado de sulfuro de cobre, QFS2, se pudo denotar
la existencia de una gran abundancia de pequeñas incrustaciones de color amarillento intenso, casi color dorado, es decir, un amarillo muy resaltante y diferenciador, lo cual indicó la presencia de calcopirita. En estos casos siempre debe existir la presencia de ciertas incrustaciones o intercrecimientos en poca o menos abundancia de otras menas entre las incrustaciones de mayor abundancia, lo cual puede limitar un poco en lo que es el grado de liberación del mineral, pero esto no va a ser muy relevante. Muchas gracias.